por dar las gracias al colectivo, su versión del sujeto, por la invitación a dar esta charla. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. He seguido su trabajo de manera inconstante a través de las redes sociales y me parece muy interesante lo que están haciendo. Les doy las gracias por invitarme y por dedicar a este tema una sesión completa. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Voy a presentar algo que va a durar unos 40, 45 minutos y luego tendremos suficiente tiempo para charlar sobre lo que haya presentado. Es algo hecho especialmente para esta sesión. Espero que les guste. El título es Lacan y su Marx ante el marxismo y el psicoanálisis. Puede parecer un tanto enigmático que hable del Marx de Lacan, como si fuera diferente de Marx propiamente dicho. Ahora quedará claro en unos minutos por qué lo expongo así. Es usual que los teóricos lacanianos opongan a Lacan y a Marx. Esta oposición adopta las más diversas formas, pero todas ellas suelen ser favorables a Lacan. Es él quien tiene la razón contra Marx, ya sea que lo matice, lo profundice, lo rebase o simplemente lo rectifique o corrija. ¿Cómo explicar la propensión a establecer entre Marx y Lacan una oposición que favorece al segundo a costa del primero? Una razón es que las relaciones entre Marx y Lacan han sido predominantemente abordadas no por marxistas, sino por lacanianos. Una segunda razón es que estos lacanianos reflexionaron casi todos ellos en una época marcada por la desacreditación de la figura de Marx. Una razón más, quizás la más importante, está en la compleja lectura que Lacan hace de Marx, una lectura provocadora, incluso a veces desafiante, seguramente siempre desviante, heterodoxa, indócil, insumisa. Lacan procede con Marx como con otros de sus principales referentes, entre ellos Descartes, Kant, Sade y Hegel. No puede leer sus textos sin desviarse de ellos, entrar en tensión con su perspectiva y contradecirlos al problematizarlos, cuestionar sus evidencias e ir más allá de sus límites. Es así como Lacan entra en contradicción con Marx, por ejemplo, cuando lo critica por su explicación insuficiente de la cuestión judía, o bien por su concepción del síntoma como signo y no como significante, o por su restauración del discurso del amo, o por su manía de castrarse y su resultante contabilización del plus de gozar bajo la forma de la plusvalía. Ciertas críticas puntuales de Lacan a Marx han sido incansablemente repetidas, comentadas e hiperbolizadas en los medios lacanianos. Es así como se ha ido imponiendo la reconfortante imagen, tan extraña como simplemente errónea, de un Marx desdeñado y superado por Lacan. Esta imagen hace que perdamos de vista lo que hay detrás de ella, lo más característico y fundamental del acercamiento lacaniano a Marx, lo que deseo enfatizar ahora. Sabemos que Lacan alabó a Marx por su pasión de la verdad y por su resultante lado irrefutable e insuperable, así como siempre nuevo. También le atribuyó, de modo general, un fuerte pensamiento, son los términos de Lacan, argumentaciones salubres y educativas para el entendimiento y una buena y sana medida de una cierta honestidad intelectual. Además, de modo específico, Lacan celebró a Marx por haber descubierto la ausencia de metalenguaje, por haber implicado lógicamente la estructura del lenguaje del inconsciente, por haber sido ya estructuralista antes del estructuralismo, por haber inventado el síntoma y por haber llegado incluso a vislumbrar el objeto pequeño A, el objeto del psicoanálisis, al tropezar con el plus de gozar formalizado en el plusvalor. Notemos que los aportes que Lacan atribuye a Marx están en la base misma de la teoría lacaniana. ¿Qué nos quedaría de Lacan sin el objeto A, sin el síntoma, sin el estructuralismo, sin la estructura del lenguaje del inconsciente y sin el presupuesto de falta de metalenguaje? Sin estos elementos clave, sencillamente se nos derrumbaría todo el edificio teórico lacaniano.
Lacan homenajea una y otra vez a Marx por haberse adelantado a lo que se desarrollará después en el psicoanálisis, particularmente en su versión lacaniana. Esto no quiere decir que Lacan y Freud no hayan encontrado nada nuevo, pero sí que algunos y solo algunos de sus hallazgos más fundamentales fueron antecedidos por los de Marx. Lo último tampoco significa, desde luego, que Freud y Lacan le deban esos hallazgos a Marx, pues no hay certeza de que los recibieran directamente o indirectamente de él. Más bien parece que se trata de algo que se descubre y se redescubre en cierta coyuntura de la historia. Es al menos lo que nos ha sido sugerido por el propio Lacan. Lo seguro es que hay un sector amplio y central de la teoría lacaniana que intersecta con el pensamiento de Marx. Es como si hubiera un Lacan marxista o un Marx ya lacaniano. Este Marx es precisamente el que se adelantó a Lacan. Es el Marx de Lacan. Además de reconocer que fue precedido por varios aportes de su Marx, Lacan afirmó de manera explícita coincidir con él en al menos 3 posiciones estrechamente ligadas entre sí. Estas posiciones fueron el materialismo, la antifilosofía y la decoloración del discurso hegeliano. Detengámonos en cada una de ellas por separado. Empecemos por el materialismo. Lacan y su Marx coinciden primeramente en su posición materialista. Esta posición, tal como la define Lacan, es, lo cito, la que no acepta como existentes sino los significantes, entendidos como signos materiales. Fin de cita. El materialista se atiene a la materialidad del significante, mientras que el idealista se deja llevar por las significaciones ideales que atribuye a los significantes al intentar comprenderlos. El rechazo de la comprensión es un gesto materialista que Lacan repitió incesantemente durante varios años. En el primer seminario aconsejaba, lo cito, evitar comprender. En el segundo advertía, vuelvo a citarlo, que siempre comprendemos demasiado. Y en el tercero, vuelvo a citarlo, descartaba cualquier comprensión de lo que las palabras quieren decir, prescribiendo en su lugar que nos limitáramos a considerar lo que dicen. Fin de cita. Esta consideración exclusiva de las palabras ya fue definida entonces por primera vez como una opción materialista, cuando Lacan presentó, al final del seminario 3, presentó su perspectiva como un materialismo de los significantes plenamente encarnados, materializados, que son las palabras que se pasean. Fin de cita. 20 años después del seminario 3, en su conferencia de Ginebra sobre el síntoma, Lacan seguía insistiendo en su opción materialista por las palabras. Forjó entonces el neologismo intraducible materialismo, formado por mot, palabra en francés, y materialismo. Si nos obstináramos en traducirlo, habría que decir algo como palabra materialismo. A primera vista, la opción materialista lacaniana por la palabra material, por el significante en lugar del significado, no es aplicable a Marx. El materialismo de Marx, en efecto, parece dar otro sentido a la materialidad. La sitúa, como sabemos, en la existencia que precede la conciencia, en la práctica indisociable de la teoría, en la sociedad civil que subyace al Estado o en la base económica de la superestructura ideológica. Sin embargo, si escudriñamos en Marx, encontraremos en él un equivalente exacto del materialismo lacaniano del significante. Este materialismo se aprecia muy bien en la ideología alemana, en la que Marx y Engels, criticando a los jóvenes hegelianos de su generación, conducen el combate a un campo de lenguaje. Las palabras textuales, materiales, están en el primer plano de su crítica materialista de las ideas, lo cual, por sí mismo, hace que tengamos aquí un precedente desconcertante de lo que después llamaremos análisis de discurso, como lo han notado Ferklog y otros. Antes de enfrentarse con la materialidad discursiva de lo que se critica, la ideología alemana de Marx y Engels parte de una observación perfectamente materialista que me permito citar en su totalidad. Cito a Marx y Engels. El espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje.
Fin de cita. Marx y Engels nos recuerdan aquí, en congruencia con su materialismo, que siempre hay un lenguaje material implicado en el pensamiento, que no hay ideas puras, sino que todas ellas están contaminadas por las palabras. Luego, Marx y Engels nos dicen algo aún más importante. Vuelvo a citarlos. Nos dicen que el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres. Esto les permite afirmar categóricamente que la realidad inmediata del pensamiento es el lenguaje. Fin de cita. Las precisiones de Marx y Engels elucidan su manera de proceder. Si llevan la crítica de la ideología al terreno material del lenguaje, es porque sitúan aquí la realidad inmediata del pensamiento, porque saben que el sustrato real de las ideas está en las palabras materiales. Es por esto que Marx y Engels, al igual que Lacan, prefieren concentrarse en lo que dicen las palabras en lugar de comprender lo que supuestamente quieren decir. El rechazo materialista de la comprensión continúa siendo fundamental cuando las investigaciones de Marx pasan del campo filosófico a la historia y la economía. En su análisis del capitalismo y de las revoluciones del siglo XIX, Marx no deja de mantenerse fiel a su materialismo al esforzarse en describir y explicar lo que ocurre en su materialidad, ya sean los procesos económicos o las circunstancias históricas, en lugar de intentar comprender la profunda significación de lo que observa, el sentido atribuible a la historia o a la economía y las motivaciones o intenciones de los involucrados. Todo esto no le interesa a Marx. El interés materialista de Marx está centrado en los hechos, tratados como significantes materiales, y no en sus posibles significaciones ideales. Así como en la ideología alemana Marx analiza lo dicho textualmente por los jóvenes hegelianos, así en el 18 Brumario de Luis Bonaparte o en el Capital se concentra en los hechos materiales, históricos y económicos. Hay que subrayar que estos hechos son para Marx como las palabras en la ideología alemana. Le interesan como significantes por lo que dicen por sí mismos y no por su posible significación o por lo que supuestamente quieren decir. Evitando así cualquier deslizamiento hacia el idealismo que domina en su época, Marx se mantiene fiel a un materialismo del significante. El materialismo de Marx, aplicándole el término de Lacan, lo inmuniza contra las más poderosas ideologías de su época, entre ellas el progresismo que atribuye un sentido a los hechos históricos materiales, comprendiéndolos como expresiones de una significación ideal progresiva, siempre ascendente o hacia adelante, consistente en una ganancia incesante. Marx no se deja llevar por estas ilusiones y denuncia la pérdida en la ganancia. Cito a Lacan: el costo del progreso, la pobreza de la riqueza, la explotación y la devastación en el seno del capitalismo. Rechazando el idealismo progresista, Marx se muestra materialista como Lacan y como cualquier persona sensata, según nos dice el propio Lacan. Vemos cómo Lacan reconoce aquí explícitamente su coincidencia con Marx, una coincidencia en la sensatez del materialismo, de un materialismo entendido lacanianamente como un materialismo del significante. Lo segundo en lo que Lacan se ve coincidir a sí mismo con Marx es lo que podemos llamar su antifilosofía, utilizando un término propuesto por el mismo Lacan en 1975 para designar, cito a Lacan, la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. Fin de cita. Lo investigado por esta antifilosofía es algo que, según Lacan, empezó a ser investigado precisamente por Marx. Esto es el origen filosófico del saber del amo, el desplazamiento del saber del amo al saber del esclavo, la expoliación del saber del esclavo por los filósofos. Como se evidencia en el Menón de Platón, el esclavo sabe muchas cosas. Las puede saber no por la teoría platónica de la reminiscencia,
sino simplemente por lo que le enseña su trabajo a partir de un saber hacer, tal como ocurre también con los demás trabajadores tradicionales, entre ellos los artesanos y los campesinos. Los trabajadores sabían mucho antes de verse proletarizados, reducidos a la condición de pura fuerza de trabajo en la modernidad capitalista. El saber que antes era de los trabajadores manuales, ahora se ha desplazado a los trabajadores intelectuales. Ingenieros y científicos poseen el saber que antes era de los esclavos, sirvientes y de los demás trabajadores. Lo que sabía el campesino ahora es sabido por el biólogo, el ingeniero agrónomo y otros, así como por los artículos que escriben y por las máquinas que diseñan. Este último punto es muy importante. Evidentemente ya no es el mismo saber, sino uno científico, refinado epistemológicamente, que solo ha podido constituirse gracias y a partir de la filosofía y de su función como epistemología. Como lo indica la palabra episteme, palabra griega, los filósofos han puesto el saber en la buena posición, epi, que significa sobre o por encima de en griego. La posición ocupada ahora por el saber científico está por encima del saber empírico de los trabajadores tradicionales. El saber del médico, materializado en los medicamentos o en la tecnología hospitalaria, se presenta como superior o más alto que el del curandero indígena, pero no solo por su carácter científico, sino por su carácter de clase, porque es el saber de los de arriba, como decimos en México, de los que estudiaron medicina, pero principalmente de empresas como las farmacéuticas. Es decir, es el saber del capital, del amo de los amos en el sistema capitalista moderno. El caso es que el saber del esclavo se convirtió en un saber de amo gracias a su depuración epistemológica. Esta depuración, posibilitada por el servicio que la filosofía rindió a la ciencia, según Lacan, fue una verdadera expoliación del saber del esclavo que lo convirtió en un proletario, en un puro trabajador, en una pura fuerza de trabajo desprovista de saber. El proceso del que resulta el discurso universitario de la ciencia fue investigado por Marx y por Lacan. Al investigarlo, Marx y Lacan denunciaron el papel de la filosofía. Procedieron así como antifilósofos. La antifilosofía de Marx y de Lacan es la denuncia del proceso filosófico de robo del saber del esclavo para convertirlo en un saber del amo epistemológicamente acreditado. Son los términos de Lacan. Ese despojo no solo ha ocurrido en las ciencias exactas y naturales, sino en todos los campos del saber científico, incluyendo las ciencias de la salud, como ya lo vimos con la medicina, y las ciencias humanas y sociales, como la psicología, que sabe lo que antes debía saber cualquier sujeto. Es así como surge un discurso universitario en el que apreciamos cómo el saber se disocia cada vez más de los sujetos y adquiere cada vez más poder sobre ellos. Un poder que se les impone desde el exterior, como en la tecnología y en la tecnocracia, pero también en todas las demás áreas de la cultura moderna, en las que el saber es invariablemente del otro, del gran otro. A contracorriente de la orientación prevaleciente en la modernidad, el marxismo y el psicoanálisis intentan restablecer la relación del sujeto con el saber. Esa es restablecimiento al que se refieren tanto los marxistas, que aún hablan de toma de conciencia de clase del proletariado, como los psicoanalistas, que todavía intentan hacer consciente lo inconsciente. Unos y otros mantienen proyectos antifilosóficos porque buscan revertir los efectos epistemológicos de la filosofía, devolviéndole al sujeto el saber sobre su experiencia y su existencia, un saber acaparado por los supuestos sabios, por herederos de los filósofos como economistas y psiquiatras, sociólogos y psicólogos, y los demás científicos burgueses o intelectuales orgánicos de la clase dominante, como se diría en el marxismo. Como ya lo comenté antes, uno de los principales problemas del saber científico epistemológicamente acreditado es que se encuentra en la posición del poder, en la posición de la clase dominante. Es desde esta posición elevada que los científicos ofrecen un supuesto saber objetivo, universal, pretendidamente válido para cualquier sujeto y exterior a cualquier lenguaje.
Los científicos pretenden así ofrecer un metalenguaje que no existe ni para Marx ni para Lacan y que permitiría conocer la significación de cualquier significante. Este metalenguaje, indisociable del idealismo de la significación del que nos ocupamos anteriormente, aparece como posible porque los filósofos han puesto epistemológicamente cierto saber por encima de cualquier saber, en la posición de poder, en una cima cuyo punto de vista permite ver y comprender todo en el mundo, tener una visión o concepción del mundo. Weltanschauung en alemán. La Weltanschauung es rechazada tanto en el pensamiento de Marx como en el freudiano y lacaniano. En 1973, en el seminario Aún, Lacan afirma explícitamente su coincidencia con Marx en su exclusión de cualquier concepción del mundo. Tras observar que la idea misma de un mundo solo puede asegurarse dentro de un discurso filosófico, Lacan insiste en que ese discurso no es el suyo, el de Lacan, ni el de Marx, y agrega que el discurso de Marx es más bien una suerte, cito a Lacan, de evangelio que anuncia la buena nueva de la posibilidad de subvertir completamente la función del discurso filosófico, en tanto que sobre él descansa una concepción del mundo. Fin de cita. Este programa de subversión de la filosofía tiene evidentemente una connotación positiva en la perspectiva antifilosófica lacaniana. Lacan valoró positivamente a Marx no solo por haber anunciado la subversión de la filosofía, sino por haberla realizado, al menos en parte, a través de su crítica de Hegel. Esta crítica materialista del idealismo filosófico, por excelencia, recibió múltiples muestras de apoyo por parte de Lacan. Conviene recordar algunas brevemente, pues nos muestran a un Lacan acentuadamente antifilosófico y mucho más próximo a Marx que a Hegel, lo que tal vez resulte desconcertante, especialmente en tiempos como los de ahora, en los que se ha impuesto la valiosa y fecunda influencia de Slavoj Žižek, que transmite una cierta filosofización y hegelianización de la herencia lacaniana. Lacan celebró sucesivamente a Marx. En 1960, por haber conseguido refutar la armonía ideal hegeliana entre la razón y la necesidad. En 1966, por haber posibilitado el retorno de la verdad en la falla del saber absolutizado por Hegel. En 1968, por haber impugnado con un acto político el retorno hegeliano de la astucia de la razón. Al final, en 1972, Lacan celebró a Marx por haber decolorado el discurso de Hegel, un discurso coloreado por su totalización, por su plenitud, por su ausencia de correlato. En todos los casos, Lacan respalda lo realizado por Marx, apoyando su gesto materialista antifilosófico y anti-hegeliano, pero también aprovecha cada ocasión para unir su cuestionamiento de Hegel al ya realizado por Marx. Desde la posición antifilosófica materialista compartida por Marx y Lacan, Hegel es cuestionado por varias operaciones típicamente filosóficas, por totalizar la filosofía, por dejarlo todo en manos de la razón, por absolutizar el saber y excluir la verdad, y por armonizar artificialmente la razón y la necesidad, ocultando la pulsión y el deseo. Todas estas operaciones hegelianas están articuladas entre sí en la filosofía de Hegel. Para excluir la verdad y para ocultar la pulsión y el deseo, Hegel debe absolutizar el saber, totalizando su filosofía y dejando todo en manos de la razón, lo que le permite imaginar una armonía entre la razón y la necesidad. La filosofía de Hegel se caracteriza por su aspecto, entonces, armónico, totalitario, absolutista, pleno de sí mismo y de todo lo demás, universalizado, sin verdadero exterior, sin resto ni excedente, sin lo que subyace a la plusvalía, como lo observa Lacan. Esta falta de plus de gozar, esta falta de correlato, es precisamente aquello por lo que el sistema hegeliano es tan colorido para Lacan. Luego se decolora en la subversión de Marx, con su descubrimiento del plus de gozar en la plusvalía, y termina de perder su color con la elucidación freudiana y lacaniana del plus de gozar, que aún no era explicitado por Marx.
Primero Marx y luego Freud y Lacan descubren un exceso y un producto en la totalidad hegeliana. Es así como la subvierten al descompletarla. Esta subversión revierte cada una de las operaciones hegelianas, la totalización, la absolutización, la armonización y la racionalización, que no solo son el punto al que llegan siglos de especulación filosófica, sino que son el punto del que se parte en la universidad moderna con su noción del trabajo científico subordinado al capitalismo. El resultado final de todas las operaciones hegelianas está más allá de la consumación idealista del grandioso proyecto histórico de la filosofía. No se trata de un producto estrictamente filosófico, sino que es la universidad que ha servido para despojar del saber a los sujetos, universalizando este saber, sistematizándolo y concentrándolo en la posición de saber, que es ahora la del capital. El capitalismo, en efecto, es el usufructuario de aquella larga historia de la filosofía que se consuma en Hegel y que termina desembocando en el discurso universitario, que será concebido por Lacan significativamente como un discurso del capitalismo. Es verdad que Lacan llegó a sostener que lo elaborado por Marx tuvo la consecuencia indeseable de afianzar directamente el discurso universitario e indirectamente el sistema capitalista. Sin embargo, además de involuntaria, esta consecuencia parece haber sido inevitable y haber obedecido precisamente a una suerte de astucia de la razón, a una lógica de la historia que trasciende lo realizado por cualquier agente individual, incluso Marx. Lo seguro es que Marx logró subvertir las condiciones filosóficas de posibilidad del discurso universitario y del capitalismo a través de su crítica materialista antifilosófica y de su decoloración de un discurso como el hegeliano. Es por esto que Marx pudo ganarse la adhesión de Lacan hasta el punto de hacerlo coincidir con él en varias de sus posiciones más fundamentales y determinantes. La coincidencia es lo que domina entre Marx y Lacan. Esta coincidencia no excluye, desde luego, que hay entre ellos aquellas divergencias puntuales a las que me refería al principio. Huelga decir que la misma coincidencia tampoco excluye que Lacan discrepe de los marxistas y del marxismo. Lacan mostró hacia los marxistas menos respeto y aprecio que hacia Marx. No dudó en compararlos con su maestro y reprocharles que recayeran en vicios ideológicos que Marx había evitado escrupulosamente. Uno de estos vicios fue el prejuicio burgués del progresismo. Otro fue un humanismo tan cándido como astuto. Otro fue la concepción del mundo. Otro más fue la ficción pastoral en la que parece limitarse el horizonte mental a través de la idealización de lo natural, original y primitivo. Al describir estos cuatro vicios he hecho referencia a los propios términos de Lacan. Además de percibir las recaídas ideológicas de los marxistas, Lacan vio también claramente el giro violento, despótico, reaccionario, conservador y normativo de ciertos marxismos, particularmente el oficial de la Unión Soviética y de los partidos comunistas. Los marxistas, para Lacan, recurrirían a la violencia para materializar las operaciones de la dialéctica hegeliana. Transformándose en revolucionarios, habrían trastornado todo para volver al punto de partida. Finalmente, como burócratas, los marxistas se habrían, cito a Lacan, alojado en el discurso del amo Marx, donde harían obligación de las insignias de la normalización conyugal. Fin de cita. Los marxistas buscarían así reproducir el orden burgués al constituirse en él, como nos dice Lacan, en la forma de una contrasociedad. Sin embargo, al tratar de reproducirlo, solamente lo falsificarían, adulterando aquello con lo que se honran, trabajo, familia y patria, con lo que harían tráfico de influencia y sindicato contra cualquiera que vaciara las paradojas de su discurso. Es una cita de Lacan. Podemos estar seguros de que la corrupción de los partidos y de otras organizaciones comunistas resulta indisociable de la idea que Lacan se hace del marxismo. Lacan está pensando también seguramente en marxistas cuando se inspira del teatro isabelino inglés para caracterizar al intelectual de izquierda como individualmente fool, tonto, pero colectivamente canalla,
al contrario del intelectual de derecha, que sería individualmente nef, canalla, pero tonto en lo colectivo. Esta perspicaz distinción puede servirnos para esclarecer la relación que Lacan establece con los intelectuales marxistas de su tiempo, repudiados en bloque por su canallería colectiva, pero individualmente apreciados, pues el personaje de Full, el tonto y loco, el bufón del teatro isabelino, es alguien de cuya boca salen verdades, tal como lo enfatiza Lacan y tal como podemos verlo en El Rey Lear y en otras tragedias de Shakespeare, la que mencioné. No hay que olvidar que muchos de los intelectuales a los que más admiró Lacan fueron marxistas, lo que no le impidió admirarlos, aunque también criticarlos, desde luego. Fue el caso, por ejemplo, de Alexandre Kojève, Henri Wallon y Claude Lévi-Strauss, entre muchos otros. La admiración de Lacan por estos intelectuales marxistas, así como todo lo que aprendió y recibió de ellos, debería servirnos para matizar cualquier juicio acerca de la actitud negativa de Lacan ante el marxismo. Nuestro juicio al respecto debería también ser matizado por dos circunstancias cruciales a las que deseo referirme para terminar. Lo primero es que la crítica lacaniana del marxismo se dirige a menudo también simultáneamente al psicoanálisis. El prejuicio burgués del progresismo, por ejemplo, es imputado por Lacan a los freudianos y no solo a los marxistas. Lo mismo sucede con la ficción pastoral de la que ya hablamos, en la cual, según Lacan, incurrirían lo mismo el marxismo que el psicoanálisis. Es como si hubiese algo en común entre los marxistas y los freudianos que los hiciera caer exactamente en los mismos errores, traicionando lo que les enseñaron sus maestros, Marx y Freud. Esto, que es bastante enigmático, refuerza la idea lacaniana de la homología entre los campos y objetos del marxismo y del psicoanálisis. Lo segundo que debe considerarse al juzgar la actitud negativa de Lacan ante los marxistas, algo tan asombroso como escandaloso, es que por más negativa que haya sido esta actitud, nunca lo fue tanto como la actitud de Lacan ante los freudianos. De hecho, cuando Lacan se decide a comparar a los marxistas con los freudianos, la comparación tiende a ser favorable a los primeros y despiadada con los segundos, con los freudianos. Lacan observa, por ejemplo, que lo propagado, lo cito, bajo el nombre de Freud en la cultura, suscita servidumbres más confusas que lo que se asocia con el nombre de Marx. Fin de cita. Quizás lo más desconcertante y divertido es cuando Lacan se alía con los marxistas para criticar a los freudianos. Es lo que sucede cuando justifica la prevención contra el psicoanálisis en los países socialistas de Europa Oriental. Ocurre lo mismo cuando le da la razón a los marxistas que acusan al psicoanálisis de hacer profesión de la misma política de la que no quieren saber nada. Cita de Lacan. Lacan se alió entonces más de una vez con los marxistas contra los freudianos. Pero no conozco ningún pasaje en el que hiciera lo contrario, aliándose explícitamente con los freudianos contra los seguidores de Marx. Esto nos parece muy enigmático, especialmente cuando consideramos que Lacan era no solo freudiano y aún más favorable a Freud que a Marx, sino también alguien aparentemente orientado hacia la derecha del espectro político, desde su veneración juvenil por el ultraderechista Charles Maurras hasta su voto adulto por Charles de Gaulle. El aparente derechismo de Lacan fue insuficiente para contrarrestar su irresistible atracción hacia Marx. Así termino. Muchas gracias. Bien. Gracias, David. Indudablemente, yo diría que no hay evento en el que tú te presentes que diría de esta manera que no halle yo una revelación de algo. Esto muestra, por supuesto, un trabajo muy pericial y me parece que el punto central por el que a mí me parecía genial tu presencia, primero porque tengo una admiración personal por ti y un respeto muy particular. Pero por otro lado es el punto donde me parece que la gente que lee
que está formándose teóricamente en el psicoanálisis, etc. En los diferentes dispositivos u organismos escolares y formativos en los que está, accede o busca o produce o busca reencontrar ese punto de cercanía entre el psicoanálisis y el marxismo. A mí me parece, yo alguna vez hace tiempo revisaba, y literalmente en casi toda la obra de Lacan hay una alusión a Marx. Y si no a Marx, a gran parte de los marxistas o posteriores a Marx, que él tuvo oportunidad de alguna manera de considerar o de tomar como referencia para su producción incluso, ¿no? Recordaba, incluso dentro de lo más cercano, una cita en el seminario 5, en la clase 4, ¿no? Donde él sugiere que lean El Capital, pero no haberme equivocado de clase, el tomo 1, ¿no? Y cita algo interesante porque dice, quizá ahí podamos hallar algunas huellas de que toda la propuesta de Marx parecía apuntar a lo que yo había planteado en el Estadio del Espejo, ¿no? Digo, son citas que me parece que han quedado amordazadas y de pronto el propio psicoanalista en formación teórica y a veces en formación completa, me refiero en los términos en que el psicoanálisis lo visualiza, parece darle la vuelta a este punto, ¿no? Al punto de la relación marxismo-psicoanálisis, por no particularizar en la relación Marx-Freud, Marx-Freud-Lacan, ¿no? Por supuesto que hay ahí una serie de argumentos interesantes y en la medida en que esto no pueda incluirnos en un interés incluso, diría yo, de carácter epistemológico, no vamos a poder sacar esa imago que tenemos acerca de que en el psicoanálisis hay algo de mítico, ¿no? De donde se sacan los conceptos de plus de goce, ¿no? Plus de gozar, incluso la idea del fetichismo a mí me parece importante, ¿no? La hallamos en Marx, por supuesto, y creo que desde ese lugar, una parte sustantiva que se ha abandonado en las universidades en general en México, tiene que ver con un abandono de la filosofía. Realmente incluso el replanteamiento acerca de incluir en la currícula la filosofía, y también habría que pensar qué filosofía, porque decir la filosofía no es toda la filosofía, por supuesto. Abre la posibilidad de entonces generar algo que permita un acercamiento más crítico a muchas cosas, que permita incluso hacer el paseo epistemológico con aquello que cada uno proponemos, sentimos y consideramos que nos atrapa en nuestro deseo, ¿no? Entonces yo te agradezco, David, de verdad, ha sido un placer que estés, no te estoy despidiendo, al contrario, solo te estoy agradeciendo este tiempo y esta información que nos has dado, donde si de manera incluso circunstancial hemos hecho alguna incursión por lecturas, por tratar de rastrear estos conceptos, gran parte de lo que tú señalas, por supuesto, muchos elementos, dice uno, oh sí, claro, ¿no? Se aparece como la lucecita del faro en el mar, sí, claro, ya lo recuerdo, lo había visualizado, pero aquí no se trata de recordar. El punto que me parece que hace posible entonces pensar desde un lugar más crítico al psicoanalista de América con relación al de Europa tiene que ver con producir y construir algo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la intervención y bien, en esta segunda parte a los asistentes, que somos aproximadamente 32, cedemos el micrófono. Me parece que hay mucho que preguntarle a David, ¿no? Aprovechen que está aquí, no lo dejen ir sin preguntar, incluso yo diría sin cuestionar si procediera el caso, ¿no? David es una persona que me parece muy profesional, una persona muy clara en sus ideas, entonces, aunque como tú lo has dicho, no eres psicoanalista, ni quisiera serlo, tú eres marxista, punto, ¿no? Te agradezco, David, tu intervención y bien, dejo el micrófono abierto para la gente. Comencemos, hay que preguntar, hay que pensar muchas cosas y preguntar. Se vale preguntar desde la ignorancia,
Toda pregunta parte de un no saber. ¿Sí? Entonces, bien, gracias a todos los que han asistido y abro el micrófono. Por favor, levantan su mano ahí en su cuadrito para que podamos hacer la pregunta directa con David Pavón Cuellar, por favor. Esperemos unos segundos donde se recarbura el asunto. Ya hay una primera pregunta. Eumir Urdián Farcuj. Bien, adelante, ¿se puede activar su micrófono y hacer la pregunta directa? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad es una pregunta sobre el término de antifilosofía. Lo encuentro en Lacan, quizás en Banzan, que es la definición que leíste, pero quisiera saber cómo la entiendes tú y si has encontrado más lugares donde Lacan mencione esta idea de la antifilosofía. Mi micro. La antifilosofía es un apax en Lacan, como ya lo han observado varios estudiosos. No es un término que haya trabajado ampliamente, pero lo que sí trabajó ampliamente fue la crítica a la filosofía en general, independientemente de los cuestionamientos puntuales que podía dirigir a uno u otro sistema filosófico. Y asoció esa crítica a la filosofía en general una y otra vez con la crítica a la que Marx sometió a Hegel, tanto su filosofía del derecho como el resto de su obra. Una y otra vez Lacan nos dijo, bueno, no una y otra vez, 3 veces, casi 4, porque otra vez solo aludió a esto. Lacan nos dijo que el proyecto de Marx era de subversión, y utilizó el término subversión, en relación con el proyecto filosófico hegeliano. Y en 2 de estas ocasiones se refirió a subversión de la filosofía. Es decir, que al subvertir el proyecto lacaniano, el proyecto hegeliano, Marx no solo estaba subvirtiendo un sistema filosófico específico, idealista, sino el proyecto filosófico en general. Y eso es lo que me permite asociar la antifilosofía a Lacan, llamarle antifilosofía, aunque es verdad cuando lo utiliza en su texto sobre Vincent, Lacan no esté pensando necesariamente en Lacan al escribir esa frase que cité, pero es claro por lo que dice sobre la universidad que está pensando en él. Le recuerdo que la función ya más particular, precisa, en la que aparece Lacan en su relación subversiva con la filosofía en general, tiene que ver con una manera de revertir el proceso de expoliación del saber del que había sido víctima el esclavo y que había producido al proletario, que es un trabajador sin saber. Esto es algo más importante que el destino de un grupo social. Lo que está en juego aquí es la separación del trabajo con respecto al saber. Y el trabajo en Marx tiene que ver con la categoría fundamental del sujeto, es la separación del sujeto con respecto al saber. Marx habría tratado de revertir esto y lo habría conseguido en parte, pero el trabajo que empezó lo concluyó Freud. Así es como va a aparecer varias veces en Lacan la subversión de la filosofía en general por Marx y en relación con la universidad. Es lo que podría decir al respecto. Hay una pregunta de José Miguel. Adelante, por favor. Activa tu micrófono y adelante. Sí, gracias. Hola, no sé si se escucha bien. Sí. Bacán. Gracias por la charla. Saludos también a todos desde Chile. y nada, solo una pregunta para David. Hace un tiempo atrás leía un texto que escribió para la revista Demarcaciones sobre Lacan y sus deudas con Althusser.
Y hay una frase en el texto que escribe David que, bueno, muy interesante cuando habla ahora mismo también del amo capital y sobre todo habla de que se apodera del saber acumulado de la humanidad y lo va convirtiendo en su propio saber científico-tecnológico. Y en eso yo me acordaba de un texto que tiene Badiou, no recuerdo si era La filosofía otra vez, donde habla de que justamente en el capitalismo no hay lugar para lo nuevo. No hay emergencia de lo nuevo, sino que se basa todo en repetir y repetir y repetir, ¿no? A propósito del robo del saber, pero este robo del saber no da lugar a lo nuevo, no da lugar como a la aparición de nuevos progresos y así. Entonces, no sé qué podrá decir como David de eso, o sea, a mí me queda como eso dando vueltas, como que viene, que hay algo nuevo que pueda aparecer que tenga que ver también con pensar otro modelo, y desde la filosofía también, como nuevos pensamientos que vayan contrario al modelo que está muy bien. O sea, siento yo que quizá en el capitalismo es un poco difícil dar lugar al nuevo pensar. No sé qué pensará David. Sí. Muchas gracias por el comentario, es muy interesante. Yo diría que el lugar para lo nuevo pasa necesariamente por una resistencia contra el capitalismo. Y yo creo que hay lugar para lo nuevo en el marxismo o en el psicoanálisis, por más viejos que sean. Quiero recordar al joven Lacan citando a Max Jacobi diciendo que la verdad es siempre nueva y atribuyéndole esa pasión de la verdad a Marx y a Freud y a un par de filósofos más. La verdad es siempre nueva, sorprende siempre y además es la que hace que un saber sea digno de llamarse saber, porque es interesante lo que ha pasado con el saber en el capitalismo. Como traté de reconstruirlo en la enseñanza de Lacan, el capitalismo se apodera del saber, pero para poder apoderarse del saber necesita ya que el saber haya sido puesto en la posición de poder y el trabajo de desplazamiento del saber de la posición del trabajo a la posición del amo que es el acto fundante del discurso universitario, donde el S2, el saber, aparece en la posición de poder, en la posición de la gente, arriba y a la izquierda. Bueno, ese acto fundante para el que sirve la filosofía, con su función epistemológica de poner epi arriba en lugar de poder al saber, bueno, esta función ha sido la que ha creado el discurso universitario. Y si por algo se caracteriza el discurso universitario, es, no sé si aquellos de ustedes que estén en la universidad o hayan tenido esta impresión, es por esta transformación, esta inhibición de lo nuevo. Lacan dice en algún momento, al referirse a la historia de la filosofía y otras maneras de aproximación universitaria a la verdad, que hacen todo para vacunarse, inmunizarse contra esa verdad, para no tener contacto con ella. Pero, y eso hace que siempre haya esa impresión que uno tiene que aunque sean autores diferentes, con ideas muy originales, cada uno de ellos, hay algo de insoportablemente repetitivo en la forma en la que se despliegan en los manuales universitarios y en las materias. Porque lo que quiero decir aquí es que el discurso universitario, que va a ser vinculado por Lacan en un primer momento con el capitalismo, de hecho nunca lo va a desvincular, aunque encuentre un discurso propio del capitalismo, el quinto, la discusión allí con Guattari a este respecto es muy interesante, pero el discurso universitario cuya vinculación con el capitalismo será siempre aceptada por Lacan, es un discurso que ya empieza a imposibilitar la irrupción de cualquier novedad.
Y me gustó mucho lo que comentó usted, porque citando a Badiou, porque efectivamente en el capitalismo se repite todo, e incluso lo más nuevo, una vez que se deja absorber en el capitalismo, reviste una forma que nos es demasiado familiar. Y esto tiene que ver con el trabajo que ya empezó a ser hecho por la universidad, yo creo. De ahí que la desconfianza a la universidad pienso que sea fundamental en el marxismo y en el psicoanálisis. Tanto Marx como Lacan tienen una posición bastante marginal, exterior, con respecto a la universidad. Eso lo digo yo como universitario, he pasado toda mi vida en la universidad, pero uno se da cuenta del riesgo para la verdad que tiene el discurso universitario. Es lo único que podría decir ahora al respecto. Y algo más, sí, que quiero concluir con eso. Un saber sin verdad ya no es saber. El saber no deja es la relación del saber con la verdad es lo que nosotros los marxistas llamaríamos profundamente dialéctica, porque el saber, para ser el saber que es, necesita de la verdad, y si no, es otra cosa que adquiere otras denominaciones en Lacan, y que hoy en día podemos llamar datos o informaciones, que es lo que más se transmite en las universidades. De hecho, cada vez vemos que el saber pierde terreno ante los datos, las informaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, el saber tiende a obturar el espacio para la verdad, de impedir su manifestación, y la verdad, como saben, pues solo aparece en las fallas del saber, en las fisuras, en las fracturas. Necesitamos del saber y necesitamos cultivar el saber, y la función de la universidad era no cultivar el saber, sino desplazar el saber de un lugar a otro, en el que incluso el saber deja de ser tal, porque el saber necesita ese vínculo con el sujeto, que era su vínculo con el trabajo. En Lacan, el trabajo se convierte en el deseo del sujeto, en su relación con el goce, en muchas otras cosas, y al perder ese vínculo con el sujeto, el saber que obtiene el amo, al final ya ni siquiera merece el nombre del saber, por haber perdido ese vínculo con la verdad. Y ese es el drama de la universidad, y es el que se transmite al capitalismo. Y además allá hay un peligro muy grande, porque al poder prescindir absolutamente del sujeto y de su verdad, esos datos e informaciones que ahora gobiernan a través del Big Data y de todo lo demás, pueden creer que porque existe la creencia, aunque falte la enunciación, pueden creer que el prescindir del sujeto no compromete su propia existencia. Y esto es muy, muy peligroso, y pienso que puede servirnos para reflexionar sobre el fin del mundo, que ya empezó desde hace mucho tiempo, desde que empezó esta extinción masiva de especies diaria y este calentamiento climático y todo lo demás que estamos viendo avanzar a pasos acelerados. Y que es el fin de nosotros, desde luego, también, no solo como sujetos, sino como organismos. Sí, gracias. Hay una pregunta de Omar Pérez también, ¿cierto? Adelante, Omar. Sí. Él es parte del colectivo también. Buenas noches a todos, en especial al doctor David. Ya en otros momentos le he preguntado algunas cuestiones en torno a los textos de psicología crítica, y una especial que me surgió en torno a la lectura de Deleuze y Guattari. No, justo ahorita que lo nombraba usted, recordaba algo en función de eso. Pero bueno, primero, la presentación que hace me parece excepcional, porque me permite ya situar varios aspectos importantes, o que me parecen de suma importancia. La cuestión del materialismo, en su crítica al idealismo. La segunda, la noción de antifilosofía, que sí, ¿no? Incluso me parece que también aparece en una carta que se dirige a Luis Althusser, ¿no? Lacan se la dirige ahí, creo que también ahí menciona algo de la antifilosofía. Y algo que también me parece importante es justamente el estatuto que va a adquirir Hegel, ¿no? Tanto un Hegel en Marx como un Hegel en Lacan. Y que, bueno, eso sería en todo caso mi pregunta. ¿Será, y esto, bueno, a ver, ¿será posible que podamos pensar que el Marx que están proponiendo Deleuze y Guattari en 1972 con la publicación del Antiedipo es el Marx de Lacan? ¿O sería un Marx ya desentendido de ese Lacan, intentando leer un Marx en su
pureza, así digámoslo así, ¿no? De lleno ese Marx. Sí, muchas gracias. Es una pregunta difícil que no puedo responder. Lo digo de entrada antes de... No sé, no sé. Yo con Deleuze y Guattari tengo dificultades, los leo desde hace mucho tiempo y me ha interesado mucho lo que plantean, pero tengo dificultades, sobre todo para... Y creo que necesitaré tiempo y necesitaremos tiempo para ver la posición del esquizoanálisis en las tradiciones críticas que de algún modo son tributarias del marxismo y del psicoanálisis, además de otras corrientes. Es muy original lo que plantean y mueven todas las coordenadas de análisis de tal modo que es muy difícil establecer vínculos. Entonces, lo que diría, creo que que quizá no valga mucho la pena lo que yo pueda decir al respecto. Lo que sí me gustaría comentar sobre lo que usted dijo son dos puntos que creo que son importantes. Mencionó Althusser, es verdad, muy buen punto, y también sobre una posible lectura de Marx en su pureza o pura. Bueno, empiezo por lo segundo. Ha habido muchas lecturas de Marx en el siglo XX, desde el siglo ya XIX, desde fines del siglo XIX, en las discusiones de la Segunda Internacional, todavía de la Primera no, pero de la Segunda Internacional ya empiezan a enfrentarse esas diferentes lecturas, y en la Tercera y la Cuarta seguirán, y luego en distintos ámbitos intelectuales, académicos y en distintas veremos enfrentarse muchas lecturas diferentes de Marx. Y cada una de estas lecturas nos permite descubrir aspectos de Marx que las otras invisibilizan. Y además recrean, reinventan a Marx de algún modo, y hacen que, como decía Italo Calvino, Marx como buen clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y lo dice a través de sus comentaristas, porque aquí la función del comentario es muy importante, tal como la definió Foucault en Las palabras y las cosas, un comentario que se remite siempre al texto fundador y que lo parafrasea de algún modo, pero le permite decir cosas nuevas también. Y aquí está esa verdad siempre nueva a la que hice referencia hace un momento. Pienso que tanto Freud como Marx nos dicen algo totalmente nuevo en cada nueva lectura. Y si dos lecturas son muy originales e innovadoras en el campo de autores de pensamiento crítico que se han relacionado con Marx, pues es la de Lacan, y por otro lado la de Deleuze y Guattari. Pienso que la de Deleuze y Guattari debe mucho a Lacan, no tanto a la lectura lacaniana de Marx, sino a Lacan en general. Como sabemos, por más críticas que han hecho al psicoanálisis, siempre respetaron a Lacan y aprendieron mucho de él. Esto es evidente, cada uno por vías diferentes. Es una lectura más filosófica, Guattari a través de la psicoterapia institucional, Abbott-Tosquel y toda la influencia que tenía Lacan en ese ámbito. Bueno, aunque hayan roto con Lacan, aunque tengan críticas quizá puntuales, siempre fueron muy respetuosos y aprendieron de Lacan, y estoy seguro de que Lacan pudo haber influido en su lectura de Marx, pero sí diría que el Marx de ellos es muy diferente al de Lacan, según yo, tiene aspectos diferentes, e insistiría que no hay aquí pureza. Marx siempre está ya contaminado por las diferentes lecturas que se hacen de él. Es así como yo lo veo. Y eso, la idea de poder captar a Marx en su pureza nos remite a Althusser. Aunque no lo formule Althusser en esos términos, incluso no le gustaría el concepto de pureza, sí hay en él un afán de recobrar algo en Marx que se habría perdido en todas las lecturas anteriores. Muy parecido al afán paralelo de Lacan de recobrar algo en Freud que se estaría perdiendo en las lecturas anteriores. Este retorno al texto fundador y esta denuncia de cómo había sido traicionado ese texto fundador por sus comentadores es algo característico en lo que coinciden Althusser y Lacan. Y ambos, de manera muy interesante, van a tener una posición contraria ante Marx en un punto y una coincidencia. La coincidencia es que tanto
Marx como, perdón, tanto Althusser como Lacan van a denunciar la filosofización de Marx. Tanto Althusser como Lacan van a considerar que Marx subvierte la filosofía y es irreductible a la filosofía, y algo de él se pierde en la filosofía, y es precisamente lo más importante que va a vincular Lacan con el resto, con el residuo, con el objeto pequeño a, que no caben las totalizaciones filosóficas, porque la filosofía hay siempre esa tendencia a totalizar, ese espíritu de sistema, ese afán de totalización que aparece incluso metodológicamente cuando es una denuncia filosófica de la totalización. Esto es algo muy interesante de lo que se dieron muy bien cuenta Althusser y Lacan. Pero hay algo diferente entre uno y otro, y es que Althusser quiere crear la verdadera filosofía marxista que no habría existido hasta ese momento, porque siempre habría caído en una filosofización del marxismo. Entonces él reconstruiría esa filosofía de Marx sin esa filosofía marxista, no necesariamente de Marx, pero marxista, sin filosofizar, no filosofar, sin filosofizar a Marx. Y esta tentativa de Althusser va a ser criticada por Lacan, de manera a veces clara, medio explícita, pero no del todo, y de manera más bien implícita. De hecho, muchas veces uno tiene la impresión de que Lacan está pensando en Althusser cuando hace muchas de las observaciones sobre el carácter inconciliable del marxismo con la filosofía. No hay que olvidar que el reencuentro entre Marx y Althusser, que tiene lugar en 1963, empieza muy bien y termina mal. Se deteriora esa relación sin que sepamos muy bien por qué se deteriora. Lo que domina es el silencio, sobre todo el silencio de Lacan. Pero yo tengo la impresión de que, aunque pensemos lo contrario, Lacan hablaba más de Althusser que el propio Althusser de Lacan, aunque siempre digamos, esas largas cartas de Althusser para Lacan, y Lacan le respondía 3 frases, y Althusser hablando siempre de Lacan en esos años, y Lacan no hablando casi nada de Althusser. En realidad yo pienso que Lacan no dejaba de hablar de Althusser, aunque no dijera que estaba hablando de él. Es algo que Lacan hace mucho, como saben. Hay, de hecho, como se dice en francés, clin d'œil, hay guiños en el discurso de Lacan que son alusiones evidentes a Althusser. El texto al que hizo referencia el compañero hace un momento, en ese texto intenté concentrarme en las referencias explícitas de Lacan a Althusser, pero luego me di cuenta que hay muchas más referencias que a veces son aún más centrales, sobre las que quiero volver, que quizá no me eran tan claras en ese momento y que ahora lo son un poco más porque le he dedicado mucho tiempo a Althusser, y que son fundamentales para entender la relación que había uno con otro. Resumiendo, la antifilosofía de Lacan tiene algo de anti-althusserianismo en ciertos momentos. Y es muy interesante eso, y pienso que es una línea que hay, un camino por el que hay que internarse. Y que no conozco a nadie que lo haya hecho exhaustivamente hasta ahora, aunque es algo que pienso que está en la cabeza de muchos. Gracias. Gracias. Sí, bueno, sí, daba un comentario ahorita con lo que decía, justamente en la última parte, cuando hablaba de cómo los alumnos presionaron al maestro, la crítica que hace Lacan tanto a los marxistas como a los freudianos. Me parece que en la actualidad habría que pensar si no los lacanianos, los que se autodenominan lacanianos, han intentado o han caído en ese terreno, ¿no? Justo a propósito de un comentario que usted hacía. ¿En qué terreno, perdón? ¿Cómo? Sí, no escuché algo, una parte se perdió. ¿En qué terreno? Algo que justamente si aquellos que se ya autodesignan, se nombran como lacanianos, no están recurriendo ya también en el mismo problema que cierto marxismo y cierto freudismo, que fue denunciado obviamente por Lacan, se presenta ahora en la actualidad. Sí,
sí es interesante. Y además, bueno, dos palabras, solo quisiera decir, para mí el principal problema del lacanismo actual no son tanto los lacanianos, sino los que me he permitido llamar lacanistas, que convierten la teoría lacaniana en una doctrina política y sumamente conservadora a veces. Cuando insistió Freud en que el psicoanálisis no era una visión del mundo, incluso el marxismo no es visto como visión del mundo por Lacan. Esto es muy importante en relación con Badiou, porque hay que distinguir muy bien en su texto reciente de qué es el marxismo, hay que entender muy bien en qué sentido muy estricto podemos ver como política al marxismo y si eso implica una visión del mundo y si esa visión puede aplicarse al psicoanálisis, a la política del psicoanálisis. Pero bueno, ese es otro asunto muy complejo, perdón. Bien, gracias, gracias. Sebastián Galindo, adelante, puedes activar tu audio y finalmente está Ofelia. Bien, Sebastián, adelante. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Hola Fernando y su versión del sujeto, muchas gracias por este espacio. Yo soy de Colombia, un gusto también haber escuchado a David, nunca lo había escuchado y me parece apasionante esa relación que establece, ¿no? Yo sí tengo algunas preocupaciones y es en el orden de varias cuestiones, sobre todo en algo que une como conformación colectiva tanto al marxismo como al lacanismo, ¿no? Y es como lo que tú decías a lo último, como ese carácter, llamémoslo así, conservador de algunos analistas que desprenden su oficio de una práctica política, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, hay tres ejes que mueven tanto al marxismo como al lacanismo, y es las instituciones, ¿no? En ese problema también fundamental del partido, ¿no? Que surgió también en el marxismo clásico, ¿no? Y un poco también lo que el psicoanálisis hace, que es la transmisión del psicoanálisis y la formación de analistas. A mi modo de ver es ahí donde está el inconveniente, pero además es de alguna otra forma entenderlos es en el orden bueno, en clave latinoamericana, y bueno, cómo hacemos una comunidad, por ejemplo, en el psicoanálisis, ¿no? También desde los movimientos de izquierda, porque acá en Colombia, por ejemplo, hay una dicotomización muy compleja en ese orden, ¿no? Pero además es la necesidad que hayan puentes entre también la salud mental y las construcciones y las conformaciones sociales, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, me parece que es un puente muy bonito, pero quería saber tú qué opinas acerca de la conformación de comunidad, ¿no? Y esta decisión que a mí me parece también peligrosa, ¿no? Entre algunos analistas que toman a veces la práctica política hasta como un síntoma, ¿no? Y no como una salida posible a la emergencia latinoamericana, ¿no? Muchas gracias, David, y a los organizadores por el espacio. Sí. Muchas gracias por el comentario tan interesante. Bueno, lo primero que me gustaría decir, que es sobre lo segundo, la manera en que los analistas por lo general intentan disociar lo que hacen de cualquier práctica política, es uno de los puntos donde debemos coincidir a Lacan con el marxismo. Creo que lo mencioné en mi charla, y en la que el marxismo le sirve para criticar al psicoanálisis. Eso lo encuentran en Radiofonía, cuando Lacan dice
que entiende a los marxistas cuando le hacen el reproche al psicoanálisis de desentenderse de la política de la que hace profesión, de la que él mismo hace profesión, porque es un trabajo político el psicoanálisis y está atravesado por la dimensión política. Y si esa dimensión no es explicitada, entonces la política tiende a tomar formas conservadoras, porque aquí podemos aplicar al psicoanálisis lo que podemos aplicar a cualquier otra práctica similar o diferente en nuestra sociedad, que es la máxima que se ha expresado de diferentes formas, que el apolítico pues obedece, se deja llevar por la corriente, por el orden de las cosas, y la falta de política no es sino una falta de resistencia contra la política dominante. La política es algo que solo se pone en evidencia en las prácticas cotidianas cuando contradice las políticas dominantes. Y cuando no las contradice, pues se confunde con la realidad, con la estructura política de la realidad. Bueno, pues ya que hablábamos de Althusser hace un momento, esto lo expresa de manera muy hermosa Althusser en su texto, precisamente en el texto de Filosofía y Ciencias Humanas de 1963, antes de sus textos sobre psicología, psicoanálisis y psicología, que es aquel en el que menciona a Lacan y por el que entablan contacto. En ese texto, bueno, explica a Althusser una idea que se pensaba de manera similar en la escuela de Frankfurt, que es que el filósofo está allí para discrepar de la realidad, para mostrar que la realidad puede ser falsa y que hay una verdad diferente de la realidad, y que ese acto es político, y es abiertamente político. Pero cualquier sumisión a la realidad en cualquiera de nuestras aserciones prácticas, como las de los psicoanalistas que se desentienden de la realidad, también es un acto político, solo que es un acto político conservador, de reproducción de la realidad. O como decía un lacaniano y althuseriano fabuloso que fue Michel Pecheux, en uno de sus textos en los que firmó con el seudónimo de Thomas Herbert, es una realización de la realidad. El adaptarse a esa realidad, el no discrepar políticamente de ella, es decir, el ser apolítico, es una reproducción de la realidad. Y eso se aplica al psicoanalista como a cualquier otro profesional. Ese énfasis en ver el psicoanálisis como una profesión y además totalmente neutra del ámbito de la salud mental, que sirve para curar síntomas, no es sorprendente que al final termine también viendo cualquier revuelta política como una patología. Y ahí llegamos al otro asunto al que se refirió usted, con el que estoy plenamente de acuerdo también, esa degeneración del psicoanálisis en psicoterapia, acompañado de una psicologización del psicoanálisis, es de lo más destructivo para el trabajo analítico propiamente dicho, porque lo reconvierte en una psicología, en una técnica ya no de adaptación, sino de readaptación, citando nuevamente a Althusser. Estoy bien althuseriano, perdón. y esa conversión del psicoanálisis en psicología ha sido particularmente cuestionada en las corrientes marxistas freudianas, ya sea freudomarxismo u otras. Dense cuenta que uno de los primeros que va a criticar eso es Bernfeld, y luego Reich va a criticar a Bernfeld porque habría continuado en una psicologización. Posteriormente vamos a tener a Lacan y a los lacanianos haciendo eso, pero Lacan no era marxista, pero entre los lacanianos algunos de los que más van a insistir en esa crítica de la psicologización del psicoanálisis van a ser los que se ubican después en la izquierda lacaniana. Y eso es algo muy interesante y bueno, los propios althusserianos también van a tener una crítica constante a la psicologización del psicoanálisis, una insistencia en que el psicoanálisis no es psicología. Y esto es interesante porque es otra coincidencia, pienso, entre el marxismo y el psicoanálisis, y entre Lacan y Althusser, la desconfianza hacia la psicología en general, que en el caso del
del marxismo viene desde mediados del siglo XIX, cuando apenas estaba surgiendo una psicología como un campo de saber independiente de la psicología. Ya los marxistas estaban criticando ese campo de saber. Hay muchas críticas que no viene al caso mencionar y que luego van a ser recuperadas por algunos marxistas freudianos. Bueno, son simples comentarios, sé que no respondí. Es muy interesante lo que comentó, muchas gracias. Ofelia, buenas noches. ¿Quieres hacer una pregunta? Por favor, activa tu micrófono. Doctor David Pavón está atento. Escucha. Sí, buenas noches, doctor Pavón. Mire, mi pregunta es, ¿usted considera que existe tanto en el amo como en el esclavo el placer? Por ejemplo, hoy en día, el esclavo dice que el amo necesita del esclavo, pero el esclavo también necesita del amo. Por ejemplo, Freud en El malestar de la cultura habla de que estos grupos contrarios rivalizan y que ven uno en el otro el deseo o la envidia. Y por ejemplo, Lacan habla de que la envidia es la destrucción entre los hombres. Esa sería una de mis preguntas. Sí. Bien, algunas, de nuevo, es difícil responder la pregunta, pero haré algunos comentarios al respecto. En primer lugar, la posición del amo y del esclavo en Lacan, particularmente en la sociedad moderna, no corresponden exactamente a las posiciones de la clase dominante y de la clase dominada, o de las clases dominadas. De hecho, Lacan considera que todos estamos, bueno, en primer lugar, amos y esclavos como tal son categorías de una sociedad premoderna que sirven para describir posiciones del discurso y que no corresponden necesariamente a sujetos relacionándose con unos con otros y mucho menos a grupos relacionándose entre sí. Podemos concebir a la clase dominante, si es que entendí bien su pregunta, como un amo y a la clase dominada como un esclavo, pero eso nos haría perder de vista la forma en que todo esto se complica y se matiza en un pensamiento como el de Lacan. Entonces, lo primero es que son categorías, la del amo y esclavo, que solo podrían servir para denominar a personas en un régimen de esclavitud premoderno. Es verdad que hay una forma de nueva esclavitud en la sociedad moderna, pero ya es mejor en ese caso no hablar de esclavos, sino de proletarios. A ver, hablemos de esa palabra que también está pasada de moda actualmente, aunque está volviendo a ganar una cierta popularidad con el retorno del marxismo desde hace unos 10, 15 años. Estuvo pasada de moda en los años 90, 80, 90, digamos. ¿Qué es el proletario? El proletario y el proletariado es el que antes era esclavo y ahora ya no lo es. ¿Y qué es la diferencia entre el esclavo y el proletario? Bueno, en primer lugar, y esta es la principal diferencia, el proletariado es dueño de su trabajo. Cada proletario, cada obrero de la sociedad moderna es dueño de su trabajo y vende el trabajo y lo vende como una mercancía en el capitalismo. Y se lo compra el capitalista. Y el capitalista lo explota. Esto es una primera diferencia. Pero hay otra diferencia fundamental para Marx y para Lacan. Y es que el antiguo esclavo, como el antiguo artesano, como el campesino tradicional, como el curandero, tenían un saber que era indisociable de su actividad en la sociedad. Y esto es algo que Marx ya sabía muy bien y es fundamental para entender la teoría marxista. Ese saber se pierde, tiende a perderse en la modernidad. Y es por eso que lo único que tiene que vender un obrero
para sobrevivir, y es esa su condición proletaria, es su fuerza de trabajo, no es una mano de obra calificada, digamos, sino ya es un técnico y demás. ¿Y qué pasó con todo el saber que pertenecía antes al trabajador tradicional? Ese saber fue, y es el punto fundamental de la crítica de Marx continuada en el psicoanálisis, ese saber fue expoliado por el amo. Y el proletario es un esclavo sin saber. Y el saber se encuentra en manos del amo. El amo es primeramente el universitario. Todo lo que saben, ¿no?, actualmente los biólogos, los ingenieros agrónomos, son saberes de campesinos refinados, complicados, sistematizados. Todo lo que sabe un médico es lo que sabían los curanderos, transformado y convertido en ciencia. Esta conversión en ciencia es el giro epistemológico, nos dice Lacan, que pone el saber en buena posición, en la posición del saber, que es en la posición del poder, que es la posición de la ciencia, evidentemente, y que es una posición superior. Epi en griego, es lo que trataba de explicar en lo que decía. Con lo cual, la clase dominante ahora, además de tener el poder, tiene el saber. Esto es una ruptura fundamental con Hegel. En Hegel el esclavo tenía el saber, y es por eso que del esclavo surge lo que Hegel llama formación cultural. Los nuevos esclavos, los proletarios, han sido desprovistos, han sido expoliados, despojados de su saber, nos dicen Marx y Lacan, de maneras diferentes. Entonces el saber se encuentra ahora en los amos, ingenieros, universitarios y demás. Pero en realidad es bastante más complicado, porque ya no se encuentra en ellos, se encuentra más bien en la tecnología, se encuentra en el sistema, se encuentra fuera de ellos, y ellos están en el saber y son explotados por ese saber. Lo que hace, y esta es una aserción fundamental de Lacan, que todos seamos proletarios en la sociedad moderna, en el capitalismo. Es, de hecho, nos dice Lacan, el único síntoma social. Y nos va a decir que no tenemos vínculo, nos va a decir mucho después de eso, nuestra falta de lazo social y demás, que tiene que ver con que era en el saber en el que nos relacionábamos, porque el saber tiene un carácter transindividual, y sin saber ya no tenemos posibilidad de relacionarnos entre nosotros. Pero además hemos perdido el saber, y el saber nos explota a todos, tanto a los amos, a los que pueden aparecer como amos de la clase dominante, como a los de la clase dominante. Esto se parece mucho a lo que plantea Marx, y que a veces se pierde de vista para enfatizar un uso político de lo que nos legó. Y es que para Marx también, si el capitalismo es condenable, es porque reduce a todos a una posición de fuerza de trabajo del capital. Sí, el capitalista no es la fuerza del trabajo del capital, son los obreros, pero todos están trabajando para el capital, todos están sacrificando para el capital, todos están dejando su vida al capital. El capitalista también, tratando de acumular capital, pierde su vida para el capital. Entonces, lo que nos domina ahora son las cosas. Esas cosas van a aparecer de manera diferente en Lacan y en Marx, y en momentos diferentes del desarrollo de su pensamiento. Lo que nos domina es la tecnología como forma de aparición del capital constante en Marx, pero lo que nos domina también es entonces el capital mismo, y aparece en Marx como un significante, como el significante por excelencia, capaz de abolir cualquier otra significación, según la expresión misma de Marx. Aparece como el sistema capitalista, entendido como un sistema simbólico, pero también como algo en lo cual termina operando todo. Y evidentemente eso necesita de nosotros, porque necesita de una vida para poder funcionar, y necesita de un deseo, es su fuerza de trabajo, como diría Marx. Y lo que es dudoso es que nosotros necesitamos de eso, necesitamos de la cultura, del sistema simbólico de la cultura, del lenguaje, pero no necesitamos forzosamente de algo que termina rentabilizando toda la cultura y destruyéndola internamente, precisamente por neutralizar ese saber, por lo que habíamos comentado antes, y por otras razones. Pero para retomar lo que dijimos antes, el funcionamiento del capital es tan astuto y tan sencillo, tan astuto, como dijo Lacan en un momento en los años 70, y tan sencillo como lo apreció Gu, uno de los discípulos de Lacan, que
que encuentra la manera más fácil de apoderarse de todas las operaciones simbólicas de la cultura y vivir de ellas y a costa de ellas. El capitalismo no solo devora las vidas de los sujetos, sino que también devora la cultura, simplificándola cada vez más, porque la termina reduciendo siempre a su valor de cambio. Todas las cosas de la cultura se convierten en simples mercancías donde se forcluyen las cosas del amor, que es la verdad que subyace a esas mercancías. Entonces yo no estoy seguro de que necesitemos de eso, que es eso que ocupa la posición de amo en nuestra cultura. Podemos perfectamente prescindir de eso. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? O sea, yo creo que hay mucho, ¿no? Porque yo quisiera preguntar algo, pero no puedo levantar la mano. Bien, pues ya activó el micrófono. Adelante, Yair. Antes que nada, buenas noches. No entendí muy bien, David, cuando hablaste sobre esta relación de Lacan y el Seminario 3, sobre la materialización del lenguaje y el materialismo histórico y los significantes. No sé si podrías platicarme un poquito más de ello. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eso me permite empezar por decir algo más. No vaya a dar a entender una idea incorrecta. Hay muchos materialismos diferentes en Lacan, no solo el del lenguaje o el del significante, porque pareciera por lo que dije que ese es el único materialismo aceptado por Lacan. Hay otros. Alguna vez hace tiempo escribí un artículo que se llamaba Los 8 materialismos de Lacan. Luego me di cuenta que de hecho pueden ser más de 8 de los que identifiqué en aquel momento. Pero detengámonos en ese materialismo del significante que terminará llamándose materialismo, en francés materialismo, palabra materialismo en la conferencia de Ginebra, y que Lacan introduce en el Seminario 3, aunque como traté de mostrarlo, la idea designada por este materialismo viene desde el Seminario 1 y desde antes. Bueno, la idea que es designada por esta palabra materialismo es el repudio de la comprensión, el rechazo hacia la búsqueda de significaciones de los significantes. Entender que lo que, como nos dirá después de un discurso que no sea del semblante, que lo que llamamos significación, esto nos lo dice en el discurso, en el Seminario 18, es más bien una significantización. Cuando estamos pensando en la supuesta significación de un significante, en realidad estamos agregando más significantes, encadenándolos con ese significante para tratar de darle una significación, para tratar de comprenderlo. Lacan va a ser un crítico radical de la comprensión, es decir, del dar una significación a las cosas y no tomarlas simplemente en su valor significante. Esta crítica a la comprensión aparece en Seminario 1, 2 y 3 y prepara lo que él va a llamar materialismo del significante. Luego seguirá la crítica a la comprensión, se encuentra en toda la obra de Lacan. Recordemos un pequeño paréntesis en relación con esto muy importante. Las ciencias humanas, desde Dilthey, se suele optar por la comprensión en lugar de la explicación. Se considera que las ciencias naturales y exactas se ocupan de la explicación a partir de causas, mientras que las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, como las llama Dilthey, se ocupan de la comprensión, no de las causas, sino los motivos. La física explicaría por causas, mientras la psicología, la sociología, la antropología y las demás ciencias del espíritu comprenderían los motivos y por eso, o las razones, y por eso serían ciencias hermenéuticas. Bien, contra esta idea que es predominante en la época de Lacan, donde la visión hermenéutica de las ciencias humanas y sociales es muy importante en Francia y que también va a encontrar eco en la fenomenología y otras formas de concebir las ciencias humanas y sociales. Bueno, contra esta idea, Lacan nos dice en el Seminario 3
algo muy interesante, y es que el psicoanálisis o la visión del psicoanálisis que él está proponiendo opta por la explicación en lugar de la comprensión y busca causas en lugar de los motivos de los sujetos, que para el psicoanálisis, como ya lo decía el freudo-marxista Fenichel hace mucho tiempo, y Bernfeld también lo dice, son los motivos que del sujeto son pretextos, son justificaciones, pero la causa está siempre en otro lugar. Y esto muestra que el psicoanálisis, no que sea una ciencia exacta, pero al menos en este aspecto, una ciencia natural, al menos en este aspecto, se comporta como ellas, buscando explicaciones a partir de causas y no comprensiones de motivos o de razones. Bien, esta opción por la explicación y por la indagación de las causas, antihermenéutica, anticomprensiva, es lo que Lacan llama materialismo del significante en ese momento. Y lo dice en el seminario 3. Y lo dice de una manera muy hermosa en un rincón del seminario sobre la psicosis. Sobre el materialismo habla en una de las últimas sesiones del seminario, y esto que les voy a decir lo dice al principio, cuando todavía está preparando lo que aún no se llama materialismo del significante. Nos dice que hay que dejar de buscar lo que el sujeto quiere decir y atenerse a lo que dice. Esto se puede traducir perfectamente del francés al español, porque en francés buscar el significado de las palabras del otro es buscar lo que esas palabras quieren decir, es buscar la significación. Pues Lacan dice, no busquemos lo que el sujeto quiere decir, porque al final lo haremos decir lo que nosotros queremos que diga. Mejor escuchemos lo que dice. Y está diciendo y dice mucho, y hay que tomar en serio lo que dice, en lugar de andar imaginando lo que según nosotros quiere decir. Esta atención al significante, a la literalidad del significante, es lo que él llama materialismo del significante. Y es muy significativo que lo haya atribuido a Lacan, a Marx, perdón, y además es algo que vemos operar claramente en Marx, como traté de mostrarlo en la ideología alemana. Cuando Marx habla de la relación del lenguaje con el pensamiento y cuando presenta su método con Engels al principio de la ideología alemana, nos dice exactamente lo mismo que Lacan, que hay que atenerse a las palabras, que las palabras son la realidad inmediata del pensamiento, que no hay que andar buscando interpretar lo que dicen los jóvenes hegelianos a los que él critica, sino que hay simplemente que leerlos. Y Marx sabe muy bien leer y lee como escucha Lacan y Freud. Esto me recuerda al Althusser, otra vez, disculpen de nuevo mi althuserianismo de hoy, quizá quienes lo hayan leído recuerden que en Leer el Capital, en la famosa primera parte, nos dice Althusser que Freud nos enseña a escuchar así como Marx nos enseña a leer. Y esto se ve claramente en lo que acabo de decir, y también en la forma en que en que coinciden, en que son homólogas, me permito decir, retomando el término de Lacan, las estrategias de lectura y de escucha propuestas respectivamente por Marx y por Freud, que no buscan las significaciones, sino que se atienen a los significantes, lo que no implica no ver lo que falta en esos significantes, que es la lectura, por ejemplo, sintomal de Althusser. Althusser suponía que Freud había inventado la escucha sintomal, que sería la de Lacan, que busca los vacíos, las faltas, las omisiones, las contradicciones, las ambigüedades en lo que se dice, pero en lo que se dice, no en lo que quiere decirse, que eso... que lo que quiere decirse son más significantes que solo puede aclarar el sujeto. Cuando yo supongo que está queriendo decir algo más, si yo articulo eso que está queriendo decir, son significantes que van a usurpar los del sujeto, como nos dice Lacan también muy claramente, porque son palabras que yo pongo en el sujeto, o más bien en lo que habla a través del sujeto, lo que el sujeto expresa, pero que se articula en otro lugar, que es articulado por el gran otro. Pero bueno, esto es otra cuestión, desde luego. Y solo termino diciendo algo sobre lo que quise insistir, en lo que preparé para la sesión de hoy, algo que descubrí ahora en estos días preparando esto y trabajando con la ideología alemana y otros textos posteriores de Marx. Marx utiliza el mismo método de lectura con los acontecimientos históricos que el que utilizó con los jóvenes hegelianos en la ideología alemana.
Si ustedes leen el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx no está interpretando los hechos, no se está entregando esas interpretaciones que hace Victor Cousin al mismo tiempo para analizar los hechos históricos franceses. No, no, simplemente los está describiendo en su literalidad. Y eso es muy interesante porque vemos cómo los significantes no son solo las palabras, sino también los hechos, las acciones, las relaciones que se establecen, las cosas con las que nos relacionamos en los acontecimientos históricos. Perdón, prometo ser más breve si hay más preguntas. ¿Alguien más preguntar algo? Bien, pues tenemos viernes para el día que se actúe la actividad que tienes en muchos campos, ¿no? Y que son días que pueden resultarte pesados porque además acumulan cierto cansancio dentro de semana. De parte del colectivo, Omar Pérez, Fernando Martínez y otros compañeros que están aquí presentes, quiero agradecerte de manera personal y como un grupo el que nos hayas permitido tu tiempo y tu disposición para acompañarnos. Yo espero que en la medida de lo posible y sin abusar de ti, pueda haber ocasión en otro momento de pedirte que nos acompañes con algún otro tópico interesante, ¿no? Realmente te hago llegar un abrazo, ¿no? La distancia ahora está por en medio, pero te hago llegar un abrazo muy fraternal. Te agradezco mucho el tiempo que has invertido y creo que es momento de que descanses. Tomes un viernes muy relajado. Recibe nuevamente nuestro reconocimiento y gracias por todo. Yo soy quien les doy las gracias. Muchas gracias por la invitación y por el trabajo excelente que están haciendo. Muchas gracias. Buenas noches.